Bueno, pues parece que lo repetimos, pero es verdad que sigue la cosa complicándose en el tema del virus. Canarias ya estamos sobre 500 casos acumulados a 14 días. Realmente estamos en lo que se llama semáforo rojo, en máxima alerta, máximo riesgo. Es verdad que luego la situación hospitalaria, insisto, sigue siendo relativamente buena. Es verdad que en Tenerife también la cosa no anda nada bien. Ayer se alcanzaron más de casi 300 casos, o 300 casos y pico, lo cual también indica que está la cosa muy mal. El gobierno de Canarias no ha subido ni a Tenerife, ni ha subido a Gran Canaria, en este caso, a los niveles 4 como se esperaba. En cambio, sí ha subido a nivel 3 a la isla de Fuerteventura y a la isla de La Palma a nivel 2 por el aumento de casos en los últimos días. Tomás López, buenas tardes. Tomás, buenas tardes, Jorge. Antes de nada, felicitarte, que me han dicho que has sacado por fin la plaza. Yo espero que como sí, salvo, historiador. Sí, como profe de historia, en donde sea, pero yo pienso que sí, porque somos menos aprobados que plaza, con lo cual todos los que aprobamos, supongo que tendremos la plaza. Pues la verdad que nos alegramos mucho. Tomás, yo también. Ahora tú más, como dirías. Sí, mucho, la verdad. Y ahora vamos a profundizar sobre el tema de la pandemia. Valentín, Ollanes, buenas tardes, Valentín. Buenas ¿cómo tardes. estamos? Yo me sumo a la felicitación gracias. a Tomás por conseguir que no la es plaza. fácil, que no es fácil. No es fácil, y bueno, y conociéndola sabemos que que hay detrás bastante buena materia. Y eso que no le preguntaron mucha historia de Canarias. Bueno, ¿qué te parece, Tomás, el tema de los datos? Primero el tema ayer se reunía el Consejo de Gobierno y en la rueda de prensa posterior a ese Consejo, pues finalmente no se subía a los niveles 4 ni a Gran Canaria y Tenerife, aunque mucha gente creía que por el número de contagios podría o debían de estar en el nivel 4. Es verdad que también se miran otros parámetros. Sí, yo he visto sobre todo en redes sociales, ¿no? Porque la gente, especialmente en Lanzarote, estamos bastante quemados por lo que supuso las épocas peores para esta isla en cuanto a incidencia de la pandemia y la cantidad de tiempo que estuvimos en fase 4 y todo lo demás, y esto, por así las capitalinas no se les pone en esta fase. Vamos a ver, yo tampoco le deseo, y si somos objetivos, es que el número de casos es para tener en cuenta. Creo que hay que seguramente ampliar las restricciones, seguramente ampliar o tener, digamos, más cuidado a la hora de vivir, ¿no? Pero también digo, en una población que tiene ya a la mayor parte de la gente con más de 40 años vacunada y que por lo tanto en la gente que se está dando es en la gente joven, que por otra parte, vamos a ver, que también seguramente tendremos que todos reprender a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestros hermanos o lo que quiera que sea y pedirles que sean más, digamos, más cuidadosos y todo lo demás, pero es que también entiendo, o sea, porque yo veo a los pibes, por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, y digo, pues cosas normales, es que llevan 2 años metidos en la casa, claro, y lo que están haciendo ahora pues es quedar en el charco, irse a dar una vuelta, tomar algo y al final nada fuera del otro, digamos, del otro mundo. Pero bueno, seguramente tendremos que incidir en ellos, ¿no? Pero digo, si la mayor parte de los casos se están dando en esas edades, la presión hospitalaria no es tan alta, y al final pues lo que estamos viendo es a gente asintomática o con alguna... Pues yo qué sé, o sea, tampoco veo que... Porque luego está la otra parte, ¿no? La vertiente económica y social de toda esta historia, que si a lo que vamos es a una fase más restrictiva en la cual pues se cierran hostelería o se cierran, yo qué sé, centros deportivos o tal, pues seguramente es peor para la mayor parte de la población, que también tiene que seguir comiendo y viviendo, ¿no? Efectivamente, y ya no solo el aspecto económico, también hay un aspecto incluso que perjudica psicológicamente a muchos ciudadanos, ¿no? Y gente mayor que han estado muchos meses sin poder salir de su residencia. Ahora está ocurriendo que muchos sitios de España han cerrado de nuevo las residencias, es decir, no pueden salir ni entrar nadie si no es personal autorizado. Pero en Canarias, ¿cómo ve el tema? ¿Tú creías que iban a subir al nivel 4 a Gran Canaria y Tenerife? Hombre, es que... Porque Fuerteventura estaba claro que iba a subir al nivel 3, eso lo tenía Por claro. Los datos tenían que haberlo subido, lo que pasa es que ya estamos en esa fase en la que los nuevos contagios no ocupan UCI, no son tan graves como pasaba a principios de año o las primeras oleadas, eso es evidente, sobre todo por el tema de la vacuna. Pero sí que hay cosas preocupantes y que debemos estar mirando. Es decir, porque Cataluña hoy, afortunadamente, tiene el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al contrario que en Canarias, les ha aprobado que tengan toque de queda 161 municipios.
O sea, el 80% de la población de Cataluña, incluido Barcelona, lógicamente, son los que tienen más de 5.000, municipios de más de 5.000 habitantes, tienen toque de queda de la 1 hasta las 6, porque es que allí los contagios han aumentado de una forma, pero importante. Y claro, ha aumentado la presión hospitalaria también, ¿sabes? Ha aumentado de alguna forma que, bueno, que tienen que mirar a ver si de alguna forma lo cortan. Y efectivamente, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha dado la razón. En Canarias, Jorge, yo lo que diría es dos datos que del día de hoy. Uno, el 10% de la gente que se ha contagiado ahora, durante el mes de julio, tenían la segunda dosis. Las dos vacunas, el 10%. No han ido no han requerido intervención hospitalaria, ni UCI, ni nada, pero estamos viendo que se pueden contagiar con doble vacuna y que los datos es que siguen creciendo. Y, por otro lado, la intención del Gobierno de Canarias de pedir certificado COVID a los sitios públicos en el interior, parece que puede ser una medida también interesante, pero que hay que controlar muy bien, por cierto, cómo manejan los datos sobre la gente que ha pasado el COVID, lo que tiene doble vacuna, etcétera, etcétera. Ayer en el Consejo de Gobierno sorprendía lo que estaba diciendo ahora precisamente Valentín, y es que el señor Julio Pérez hablaba, el portavoz del Gobierno de Canarias, hablaba, Tomás, de que de esa posibilidad que se estaba estudiando, planteando la posibilidad, al menos, de estudiar que en los espacios públicos interiores solo se dejara entrar a aquella gente que portara, en este caso, el certificado COVID de la Unión Europea. El certificado COVID de la Unión Europea, para que la gente sepa, incluiría que tiene qué estado de vacunación está, es decir, que tiene si tiene las dos pautas, si tienes una, y también si te ha hecho una PCR antes de las 72 horas. Sí, además de si ha padecido la enfermedad, que también es otro grado. Yo me imagino que muchos establecimientos y tal empezarán a funcionar con eso. Yo, por ejemplo, estuve hace poco, ahora que están hablando de Cataluña, estuve el fin de semana pasado en Barcelona y se permitió durante un momento determinado, pues no sé, serían 2 semanas porque hemos vuelto otra vez a las andadas, por ejemplo, la apertura del ocio nocturno, pero fueron los propios establecimientos los que decidieron cerrar hasta que no se implantara una medida de estas características, porque claro, luego que de repente haya imaginemos, ¿no? Es muy difícil en el ocio nocturno controlar la movilidad de la gente, porque quieras o no, pues son ciertas horas, la gente bebe, aunque sea para ir al baño, lo que sea, pues siempre te estás moviendo, te quitas la mascarilla para beber, y me imagino que por lo que pudiese suponer de imagen negativa, el que se pudiese dar un contagio masivo en uno de estos establecimientos, había muchos cuando yo fui, ¿no? Que se permitía, pero eran por propia responsabilidad, ¿no? Del propio dueño, y estaban pidiendo precisamente esto, es decir, si abrimos tendrá que ser con medidas como las que ahora parece que el Gobierno de Canarias también quiere implantar, es decir, que la gente vaya con un certificado en el que se diga claramente o que tienes la PCR. Lo que pasa es que esto también... Lo que pasa es que, claro, tampoco... Y jurídicamente también tiene su... Hombre, a lo mejor jurídicamente no por el tema del derecho de admisión, o sea, en su momento el local puede tiene derecho de admisión. Pero si el Gobierno de Canarias lo puede poner, yo no sé hasta qué punto. Y mira, una cosa, Jorge, creo que se precipita el Gobierno al estar estudiando ya esta medida, entre otras cosas porque ha dicho que va a recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del toque de queda. Entonces, espérate, porque además... Yo creo que están buscando alternativas. Ya, pero el Tribunal Supremo en 5 días más o menos, entre una cosa y otra, tiene que responderle. Claro. Entonces, claro, el problema es que el Tribunal Supremo responda que el toque de queda de todas maneras, han aclarado, para no confundir, que, por ejemplo, para estar a un restaurante, a un bar, dependerá, que no en todos los sitios van a tener que exigir, en fin, que todavía no saben cómo hacerlo. Yo creo que están también dando palos de ciego. Y también yo creo que hay un mensaje, que por ahí no lo veo mal, un mensaje de decirle a la gente que no se ha vacunado que para que pueda facilitarse su vida, lo mejor es que esté vacunado porque tendrá muchas más facilidades para moverse dentro de... Sí, porque la verdad que a mí me sorprende mucho cuando han hecho estas vacunaciones masivas que ya han bajado de nivel de edad, sobre todo en las islas capitalinas, que han permitido tal, y les han sobrado dosis. Bueno, un follón, porque la gente no, o sea, la gente de determinada edad pues, considera que le sigue siendo más cómodo no ponerse la vacuna que vacunarse, porque total ayer como Tomás nos daba el dato el rastreador, el jefe del equipo de rastreadores de Lanzarote, que de la edad de 20 a 29 años, 2.000 personas que habían dicho que iban a ir, no fueron. Era un 25%, o sea, uno de cada 4 jóvenes en esa franja dice que no. De los que dijeron que iban a ir. De los que dijeron que iban a ir, claro. Directamente o no contestaban o no iban a ir. Yo creo que ha faltado sensibilización en ese aspecto, porque yo creo que hay mucha gente que sigue pensando que la vacuna es una cuestión personal, ¿no? O sea, que yo me vacuno para mí.
No, usted no se vacuna para usted se vacuna para la sociedad en la que está. O sea, lo que se busca es una inmunidad de rebaño, de grupo, para que esta sociedad pueda seguir para adelante, siga caminando. Y ni siquiera, como decías antes, la vacuna, las 2 dosis, te asegura que tú vas a estar protegido al 100% del virus, pero sí hay un porcentaje alto de que no te toque o de que si te toca los efectos no sean tan graves. Y de eso se trata, o sea, de bajar la presión hospitalaria, de bajar el número de contagiados, de tal, y no es una cuestión personal suya. No, o sea, porque al final, personal, en esta pandemia, personal no fue nada cuando me metieron en mi casa, no ha sido nada, o sea, no es personal cuando la gente está en el ERTE o cuando la gente está en el paro, y tampoco es personal que usted se vacune, o sea, esto tiene que haber una responsabilidad colectiva, ¿no? Pues veremos a ver cómo terminan las cosas, pero no está nada mal en Canarias. De hecho, ya también se está hablando a nivel de España, incluso a nivel de Europa, porque claro, las compañías aéreas, los turoperadores, están muy mosqueados con Boris Johnson, los propios turoperadores ingleses, porque están viendo que Boris Johnson está tomando medidas que dicen que allí dejan ir a los bares sin ningún tipo de restricción a la gente, y luego no le dejan ir a venirse a bañar a Canarias o a Baleares, que tienen el índice, la incidencia acumulada todavía menor que ellos. Es decir, y están arruinando a esos turoperadores, porque esa gente han aguantado ya casi 1 año y medio sin prácticamente tener clientes. Están con las ayudas sostenidas, con créditos que han podido pedir, pero evidentemente todo eso está perjudicando también a Canarias. Luego vamos a hablar precisamente con Héctor Fernández, que es el gerente, el director gerente o el consejero delegado, ¿no? Ahora no sé si es consejero delegado o director gerente de Turismo Lanzarote, ahora no recuerdo bien si es consejero delegado o director gerente. Bueno, por cierto, ya han detenido, y menos mal, porque estas cosas se saben cómo empieza, pero no cómo acaba, a los ladrones del cableado de Costa Teguise. Ahora falta que detengan también al que robó en Arrecife. Pero bueno, de momento fue 1 kilómetro de cable que robaron, o más de 1 kilómetro de cable, y bueno, fue detenido, y por lo visto tiene algo que ver con una de estas recuperadoras que hay. Algún empleado de esa recuperadora era el que de acuerdo con otras 2 personas, pues como mínimo con otras 2 personas, estaban realizando estos robos de cable y vendiéndosela después a la propia recuperadora, pero con un nombre cambiado, es decir, pusieron el nombre de alguien que ni siquiera estaba en Lanzarote. Lo cierto es que la Guardia Civil ha actuado rápidamente y con bastante, en este caso con bastante acierto y eficacia. Pleno en el Cabildo, sé que Tomás no lo viste. No, no estaba ahí con pleno extraordinario, a las 9 de la mañana creo que fue. Tú tuviste oportunidad de gozártelo, era una propuesta, entre comillas, era una propuesta que hacía Coalición Canaria preguntando al grupo de gobierno si sabía el cronograma que había en los temas de planeamiento, plan insular, plan especial de las aéreas y el plan, en este caso, del archipiélago Chinijo, ¿no? Sí. Sí, bueno, efectivamente ese era un cronograma pedido por Coalición Canaria y bueno, por las intervenciones del grupo de gobierno fundamentalmente, de Ariagona González, la consejera del área de política territorial, pues en el caso del plan insular dijo que se estaba viendo desde el punto de vista jurídico qué es lo que se puede aprovechar de lo que se ha hecho hasta ahora del plan insular de ordenación del territorio, pero tampoco adelantó nada más de en qué momento se encuentra, qué han hecho desde que han tomado posesión, hace 2 años ya. Tampoco adelantó absolutamente nada. Echó, como siempre en estos casos, la culpa de que al anterior grupo de gobierno, de que no se hubiese hecho mucho en el tiempo en el que estuvieron gobernando, cuando tampoco es verdad, porque en la última etapa de Marco Vergás como consejero de política territorial se le dio, bueno, por lo menos se hizo una ampliación del contrato con el equipo de urbanistas de José María Esquiaga, que es el que estaba llevando el plan insular, y bueno, se hizo cosas, pero vamos, no, prácticamente se hizo el plan. Todo, ¿no? Lo que pasa es que faltaba la adaptación a la ley del suelo, pero realmente el trabajo que hizo Esquiaga, el equipo, gracias precisamente en este caso a Marco Vergás, que se lo tomó en serio. Lo que pasa es que él después lo comentaremos, no sabía que su partido, había una parte del partido que no estaba mucho por la labor de que se aprobara ningún plan, y menos que lo aprobara Pedro Sanginés. Pero Tomás, para que veas un poco, creo que tenemos una pequeña crónica de lo que ocurrió hoy a las 9 de la mañana en ese pleno del Cabildo.
Terminó el pleno extraordinario del Cabildo de Lanzarote celebrado hoy sin que se despejara las dudas sobre lo que el grupo de gobierno tiene previsto hacer o ha hecho sobre el nuevo plan insular de Lanzarote, ni del archipiélago Chinijo ni del plan especial de la Jeria. Un pleno que pidió Coalición Canaria para conocer el cronograma de la presidenta del Cabildo en materia de planeamiento pendiente. Finalmente se ha resuelto ese contrato, se da por extinguido. Que usted nos explique cuál es la situación, si se ha contactado con ellos en alguna ocasión en el presente mandato. ¿Se ha encomendado usted al Gobierno la elaboración de este documento como dijo que haría? ¿Si se ha incoado o iniciado el procedimiento para la licitación de una nueva contratación? Incluso si existe previsiones, ¿no?, en los presupuestos para encargar la redacción de este nuevo documento. Entre otras cosas, lo fundamental es saber cuál es, como dije antes, el cronograma. La portavoz de Podemos, Miriam Barros, se limitó a leer un texto para echar la culpa a Coalición Canaria y PSOE, de tirarse los trastos a la cabeza sin resolver nada, todo por intereses ocultos de unos y otros. 17 años desde que Inés Rojas hasta Pedro Sanginés, pasando por Manuela Armas, Carlos Espino y Marcos Vergara, lo único que han demostrado es una incapacidad absoluta para adoptar la primera y más urgente medida que debe tomar cualquier dirigente político: regular el desarrollo de las actividades humanas en un territorio tan frágil y limitado como es la isla de Lanzarote. El portavoz del PP, también sin mostrar mucho interés, abundó en lo importante que era tener un plan para el desarrollo de la isla y que le constaba que el grupo de gobierno se estaba moviendo, aunque no citó ni un solo paso dado por la presidenta del Cabildo para aprobar inicialmente el plan insular, ya redactado por el equipo de Esquiaga. Nos consta que se está trabajando en esta materia y eso es lo verdaderamente importante. Lo que sí me sorprende, la osadía de un grupo político como es Coalición Canaria, que ha estado ostentando la presidencia de este Cabildo durante 10 años y que soliciten un pleno extraordinario para hablar de aquellas cosas que ellos no fueron capaces de hacer, teniendo mayoría suficiente para sacarlo adelante. Por su parte, la representante y consejera del PSOE, Ariagona González, que también vino con el discurso escrito, echó la culpa de todos los males en planificación de Lanzarote a la incapacidad de Pedro Sanginés. Tras hacer un recorrido y decir que lo poco que se había hecho en planeamiento era gracias al PSOE, no aportó ni una sola pista por dónde iba el cronograma para aprobar el PIOL, ni siquiera si había cronograma. Ni siquiera fueron capaces de llevar el documento a pleno. El plan que criaron otros, el plan que llegó a su madurez con otros, ha envejecido en manos de Pedro Sanginés, quien ha sido absolutamente incapaz de rejuvenecerlo. Durante 10 años no ha hecho nada y ahora viene a pedir responsabilidades a un grupo de gobierno que solo ha dispuesto de 9 meses antes de tener que enfrentarse a la pandemia. Sanginés, como proponente, terminó su intervención desvelando que cuando él gobernaba, ni el PSOE ni el Partido Popular quisieron sacar el plan insular adelante. Que yo sepa, no se ha resuelto formalmente el contrato, quizás sí. Me consta que no han contactado ni en una sola ocasión con el equipo redactor en este mandato. Me consta, o por lo menos, salvo que ustedes no lo confirmen, que no está encomendado a ninguna otra administración, que tampoco han licitado un nuevo contrato. Es que llevan ustedes 2 años y pico ya largos en el gobierno. La cuestión es qué se ha hecho desde entonces. Ahora resulta que va a ser osado que a nosotros nos preocupe qué pasa con el planeamiento. Eso es osado. Simplemente preguntar, ¿tienen ustedes algún plan, algún cronograma, alguna pretensión, alguna intención de retomar el planeamiento insular? Al final, el grupo de gobierno, formado por el PSOE y PP, rechazaron la propuesta de Coalición Canaria de saber qué cronograma tiene en materia de planeamiento: plan insular, plan especial de la Jeria o plan natural del archipiélago Chinijo, al entender que se estaban haciendo ya gestiones, aunque nadie en el Pleno ni en Lanzarote pudieron adivinar cuáles. Bueno, lo que yo oí al menos, Tomás, es que la pregunta que hacía Pedro Sanginés puede ser pertinente o impertinente, pero en cualquier caso debería tener una contestación, al menos creo yo, por parte del grupo de gobierno, de decir, mire, pues no hemos hecho nada, o estamos haciendo esto, o vamos a hacer esto de esta manera. Pero por lo que yo oí, no se aportó ningún dato que pudiera de alguna manera vislumbrar cuáles son las intenciones del grupo de gobierno en torno al plan insular y los otros planeamientos, pero sobre todo el plan insular. Vamos a ver, la pregunta inicial es, ¿hace falta en Lanzarote planeamiento nuevo? ¿O tenemos una cosa? O sea, entonces, vale, entonces primera cosa, si tenemos un planeamiento de hace 30 años, pues seguramente esta isla no tiene nada que ver con la de hace 30 años. Entonces, cuando necesitamos planeamiento, si necesitamos planeamiento y ha pasado todo este tiempo sin que nadie se ponga a trabajar y sin que ni siquiera sean capaces en un pleno de contestar
pues mire sí o mire no, o bueno, ahora estamos con otra cosa, pero resulta que el mes que viene, a partir de septiembre o lo que sea, pues tiene que haber alguna razón para que eso sea así. O sea, y yo puedo entender, cuando, por ejemplo, gobernaba Coalición Canaria y Pedro Sanginés y tal, podría llegar a entender que el interés que en algunos momentos de esa legislatura demostraron unos y otros, o sea, por ejemplo, el caso de, sobre todo personas concretas que tenían responsabilidades, como es el caso, por ejemplo, de Marcos Vergás, ¿no? Que hubo un tiempo, yo estaba en el Cabildo, que recuerdo que durante casi un año, 8 meses, 9 meses, se estuvo haciendo prácticamente todas las semanas una reunión informativa con el equipo redactor para tratar el plan, para que, o sea, para ver los detalles, pues un día sobre, yo qué sé, sobre redes eléctricas, otro día sobre turismo, otro día sobre equipamientos, otro día, etcétera, ¿no? Pero si eso no ha continuado, si no, o sea, puedo entender que en la legislatura pasada hubiese interés por no darle, porque es verdad, es que yo entiendo que terminar el planeamiento o ponerlo en marcha sería una medalla, ¿no? Es decir, en esta isla, en la que llevamos 30 años sin actualizarlo, cualquier grupo de gobierno que consiga sacar un plan, y si es con el máximo nivel de apoyos y tal, pues mejor que mejor, sería una medalla. Puedo entender que hasta hace 2 años y pico esa medalla no se la quisiesen dar a quienes estaban, lo puedo entender. Pero ahora no entiendo esto de que la oposición esté preguntando qué pasa con el planeamiento y sea el gobierno el que diga, pero es que ustedes, no, pero vale, pero pónganse la medalla ustedes ahora, o es que no estamos de acuerdo todos en lo inicial, que es que un plan es necesario. No lo entiendo, o sea, no... Yo creo que este razonamiento, Tomás, es el que mucha gente se hace, ¿no? El que tú estás planteando, porque si realmente hubiera ganas, o hubiese ganas por parte del grupo de gobierno, yo creo que algo más podrían haber dicho de lo que se dijo en este pleno, porque la sensación es que no se ha hecho nada. Esa es la sensación, y a lo mejor nos estamos equivocando y se están haciendo algo y lo tienen, oye, pues un secreto que tienen guardado, y de repente no dicen, no, ya lo tenemos todo terminado y mañana sale aprobación inicial. Pero me temo que no es así. Hombre, la excusa que dio Ariagona es la pandemia. Es decir, que la pandemia sirve para todo. Y en este caso, porque Pedro Sanginés dijo que los 3 instrumentos, o sea, el PIOT, el Plan Rector de Sugestión del Archipiélago de Chinijo y el Plan Especial de las Heria, fueron entregados y ultimados por el anterior grupo de gobierno. O sea, por ejemplo, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Archipiélago de Chinijo, que es previo al Plan de Uso y Gestión, sí. Lo que acaba de presentar a exposición pública es totalmente un trabajo hecho por el anterior grupo de gobierno. Entonces, claro, si lo dejas preparado y en 2 años no hacen nada, hombre, da una explicación de por lo menos cuáles son tus previsiones de qué vas a hacer con el plan. Y claro, ¿cuál es la excusa? No, la pandemia. No nos pidan milagros. Digo, llegó a decir Ariagona González a Pedro Sanginés. Dice, no, ustedes han llevado o sea, estuvieron gobernando 10 años y no hicieron nada, cosa que no es pero verdad. La gente de la Consejería de Política Territorial está poniendo vacunas. Es que vi que me expliquen esto. O No, sea, y además, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver, pero no hay departamentos en una institución, o sea, pues la pandemia. Pero ¿qué pasa? Que está todo el mundo en el Cabildo de Lanzarote poniendo vacunas en estos días. ¿Pero qué pasa? O sea, no son el Servicio Canario de Salud, no, son el Cabildo de Lanzarote. Entonces, ese área en algo estará trabajando que a lo mejor, bueno, pues mire, pero que lo explique un poco mejor, no la pandemia, pero que no, es que la pandemia sigue para un roto y un descosido. No, incluso, por ejemplo, en el caso del PIOT, porque claro, ahora lo que quieren hacer es ya acabar con Esquiaga, con todo su equipo, y se supone que contratar a otro equipo, Eso ¿no? es lo que a mí me dicen fuentes cercanas a la presidencia. Eso es lo que van a hacer, es no renovar más, claro, eso porque es lo que... incluso hay hasta legalmente dificultades. No, exactamente. Pero vamos a ver que coste una cosa. A Esquiaga lo contrata bajo la presidencia de Manuel Armas, o sea, lo contrata el Partido Socialista. Quiero decir, que no hay trampa ni cartón. No, y contratan a uno de los urbanistas más prestigiosos en ese momento, claro, que había en España, sí, había sido que ya ha hecho... Yo lo escuchaba en Madrid en alguna conferencia y tal, y es una persona de reconocido prestigio. Sí, bueno, yo recuerdo que cuando se lo encargaron a él, no recuerdo ahora su currículum, pero el currículum la verdad es que decías tú, hombre, es un tipo que de urbanismo... Algunas islas, no sé si Menorca, que también reserva la biosfera. Entonces, claro, si se lo vas a contratar a otro equipo redactor, encima, durante estos 2 años, como no lo has hecho, ni siquiera tienes que trabajar, simplemente es preparar un pliego para dárselo a un nuevo equipo redactor, adaptarlo al plan, a la ley del suelo, si queda algún fleco portal, y ponerlo en marcha con un plan insular que estaba, pues vamos, tenía, digamos, una unanimidad en torno a su elaboración, a la consulta a los interlocutores interesados, a todos los interlocutores sociales de la isla, todo, desde digamos, gente agrícola, sector pesquero incluso, pero también al sector evidentemente turístico, ¿no? Pero no se llegó, se llegó y se redactó. El problema es que está en una gaveta. Y entonces la pregunta ya para terminar con este tema, Tomás, que yo hago aquí a la mesa es, ¿por qué? ¿Cuál es realmente la causa
que se esconde para que el Partido Socialista, que en todas las elecciones, uno de sus primeros preceptos electorales que siempre ofrece a su votante es que cuando llegue aprobarán el plan insular y después no lo hace? Vamos a ver, yo eso, cuando no gobiernan ellos entiendo que no lo hagan porque es una medalla, pero ahora que están gobernando ellos, que está el Partido Socialista, y que tiene gente dentro que a mí me consta, como es el caso de Marcos Vergás, que cuando le ha correspondido la responsabilidad ha trabajado hasta lo que a lo mejor lo han dejado, o no lo sé, porque o hasta el tiempo que estuvo, no lo sé, ¿no? ¿Por qué ahora no? Porque a lo mejor porque tampoco tienen una idea, digo, definida entre los grupos que forman el gobierno de qué es lo que quieren hacer con el planeamiento. A lo mejor el grupo socialista quiere una cosa que no tiene nada que ver con el Partido Popular, o ni siquiera lo han hablado, o pueden considerar, es que yo los veo tan a gusto, tan cómodos. O sea, sí, porque la semana pasada estaban ya poniéndose, bueno, en este caso la presidenta, y luego salió Jacobo Medina con una nota de prensa diciendo que de eso por lo pronto no, pero ya diciendo que esto estaba ya hecho, y incluso para 2023, creo que son las próximas elecciones, ¿no? Para 2023 ya este pacto seguía rodando, ¿no? Partido Socialista, Partido Popular. Pero es que gobernar es, entre otras cosas, enfrentarse a cuestiones como esta, ¿no? Porque claro, dos partidos que en principio podían parecer divergentes, pues podrían, por lo menos siéntense y díganos en qué se ponen de acuerdo, por ejemplo, a la hora de planear el territorio de Lanzarote, pero a lo mejor considera que lo más cómodo es eso, darse, ¿no? Pues estas alabanzas, ir allí al castillo, decir que lo han hecho todo muy bien y que no sé cuánto, que van a renovar, que van a estar no 2, sino 6 años lo que les queda, pero y en estas cosas del día a día, como pueden ser del día a día y de la planificación a futuro de la isla, no se pone. Hombre, yo tengo claro una cosa, es decir, la ley del suelo está vigente y la ley del suelo se aprobó con cierta división en el seno. Bueno, se aprobó con clavijo. Se aprobó con clavijo y... Bueno, pero el PSOE la apoyó. Y el PSOE la apoyó, pero no todo el mundo la apoyó. Recordemos que, por ejemplo, Loli Corujo, que era diputada regional, se abstuvo y no fue a ese pleno. Pero mi pregunta es, ¿está dependiendo este grupo de gobierno, sobre todo el Partido Socialista, sí dependiendo, por ejemplo, de lo que diga, digamos, el buró político, ideológico del PSOE, que es la Fundación de Manrique? Que recuerden que hizo una campaña a nivel regional, incluso contra la ley del suelo, pero vamos, nunca se había posicionado de una forma tan clara. Entonces, es posible que detrás de el no aprobar la revisión del plan insular ni el plan especial de la Jeria estar en contra de la ley del suelo, que está vigente ahora mismo y no lo quieren aprobar por pero con esta ley del suelo te permite hacer un plan u otro, no digo yo, o sea, una cosa es la ley que tiene una serie de instrumentos, que coloca las competencias en una serie de instituciones y todo eso, y tú puedes estar a favor o en contra, ¿no? Yo creo que es mejorable esta ley, pero aún así el plan que se redacte desde la isla de Lanzarote por parte de las instituciones lanzaroteñas, al contrario, yo creo que la ley del suelo, una de las cosas que tiene, buena y mala, según se mire, es que precisamente las instituciones locales y también las insulares tienen como más capacidad de maniobra, ya no está lo de la CODMAC, lo de las instituciones autonómicas que te revisan más, ¿no? Pero pues preséntenos ustedes qué plan quieren, o sea, yo creo que es lícito que una organización o un grupo de, yo que sé, una tendencia ideológica, política o lo que sea, tenga su visión del planeamiento de Lanzarote. Ahora, ¿por qué si ahora está gobernando no nos presentan esa visión e intentan llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas? Pero es que me parece que esto es lo más cómodo, sí, porque yo creo que seas de la Fundación o seas de lo que sea, está claro que no estamos en el 91, ¿no? Es decir, eso lo tenemos todos claro, desde el más capitalista hasta el más comunista sabe que no estamos en el año 91 ahora en estos momentos, ¿no? Y que estamos ante una isla diferente. Bueno, pues preséntenos su propuesta de plan y pónganse a discutir, pero me parece que la comodidad está en, bueno, pues lo dejamos así, seguimos gobernando no 2, sino si hace falta 8 años con el Partido Popular si es necesario, pero claro, no tocamos ningún asunto en el que podamos llegar a tener discrepancias. Sobre todo, yo creo que lo de la ley del suelo, que podrá gustar más o menos, fue aprobada por los dos partidos más importantes en aquel momento de Canarias. Además, apoyada por el Partido también Popular, es decir, tuvo un amplio consenso, se diga lo que se diga. Pero ¿cuál es el problema? La pose de los que fueron críticos dentro del Partido Socialista era más una pose que realmente, porque usted le pregunta, yo le he preguntado, a ver, ¿qué cosa concreta de la ley del suelo no le gusta? Y no saben qué decir. Es más, ¿se ha cambiado la ley del suelo? Llevan ya 2 años. ¿No la van a cambiar? No la van a cambiar. Porque si no la cambian, es porque en el fondo dice, mira, es mejor dejar como está. Mira, yo recuerdo que lo que transmitía la Fundación y un sector del Partido Socialista en el que estaba el de Lanzarote, el Loli Corujo, Carlos Espino, era que con la ley del suelo se iba a poder construir en suelo rústico apartamentos y hoteles, cuando lo que se quería permitir era
en determinados casos, y si hay un interés general, por ejemplo, poder poner un molino de viento, es decir, era favorecer el desarrollo de las energías renovables, sobre todo las eólicas. Y después, por otro lado, había una descentralización de determinadas decisiones, por ejemplo, la creación, desaparecía la COTMAC para determinados, y aparecía una comisión de medio ambiente a nivel insular. Pues aquí se creó con Pedro Sanginés gobernando. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Boicotearla desde el principio. O sea, el de Lanzarote boicoteó la creación de la comisión insular. De hecho, no la ha nombrado. Por eso, o sea, esa es la cuestión. Yo creo que es la... Y después está la otra cuestión que la Fundación San Manrique, que también ustedes saben que es un lobby, en este caso que tiene su influencia dentro del Partido Socialista, pues considera que el PIOL, para cambiarlo, tendría que ser el PIOL que ellos estuvieran de acuerdo. Oye, y tienen razón, ellos tienen que tener también parte en la aprobación, pero oiga, el decir que si ellos no están de acuerdo ya no se puede aprobar un documento que afecta a toda Lanzarote, y sobre todo que no dicen cómo lo quieren hacer ellos, porque si no que lo propongan. Yo una vez dije que tendríamos plan insular rápido si se lo encargaran a la Fundación de Manrique. Oye, pues no, pero se lo encargan, yo estaría dispuesto. Oye, yo sé que la Fundación de Manrique usted da el plan y seguro que lo hace bien. Pero lo que no puede ser es que Lanzarote esté, como dice Tomás, 30 años con un plan del año 1991 que no tiene nada que ver con el Lanzarote de hoy. Y es necesario para todo. Y luego está el otro tema que también mucha gente dice que esto dice, bueno, de Rondón, cuanto menos se apruebe el plan especial de la aérea, no se apruebe el plan insular, pues para el caso de Stratus le venía muy bien en este caso al PSOE, que estaba en contra, no todo el PSOE, pero había una parte del PSOE que estaba en contra de esa bodega. Y bueno, y como ese caso se llevaron pues realmente un cachetón, porque se absolvió a los 14 imputados, eran 14 o no sé cuántos. Bueno, pues ahora están a la espera de que se resuelva en el Supremo porque han recurrido, ¿no? En fin, que es lamentable que por todas estas cosas que sean colaterales se esté olvidando de lo principal, y es que Lanzarote desde hace años, no de ahora, desde que lo encargó Manuela Armas, pues hace ahora, si no me equivoco, 12 años puede ser, Manuela Armas, no más, 12 años. Sí, 12, 13 años. Mínimo. Más o menos. Sí, Pedro estuvo 10. Sí, más o menos. Más 2 que llevan ellos, pues son 12 años. Y después otra cosa preocupante que yo vi en el pleno de hoy en relación con la intervención de la oposición, que la oposición hace oposición de la oposición mayoritaria. O sea, Unidas Podemos, en este caso Miriam Barrio, sigue haciendo oposición de Coalición Canaria una vez más. Leo un discurso, yo no sé, porque después se tuvo que ir. La disculpó la presidenta del Cabildo, el Loli Corujo, en el segundo pleno, que fue en el que se aprobó el remanente de crédito, ¿no?, para subvenciones de autónomos, etcétera, etcétera. Y la disculpó porque se tuvo que ir por temas personales. Yo no sé si es que estaba nerviosa o qué, pero lee un texto que se lo han redactado otras personas, que alude a intervenciones que ha hecho Pedro Sanginés que no ha hecho Sanginés. Dice, no, porque usted ha criticado a los técnicos, y Pedro Sanginés, yo vi el pleno y él se lo recordó, y dice, mira, yo no he criticado a ningún técnico. Y segundo, un desconocimiento total de cómo ha funcionado la ordenación del territorio, etcétera, etcétera. Es decir, la verdad es que fue su discurso bastante insufrible por la forma en que lo leía. A José María Esquiagua, el planteamiento, en vez de planeamiento, no sé, me pareció que habría que pedirle un poquito más de preparación a la oposición si quiere meterse a hablar del tema del territorio. Habló, por ejemplo, una cosa del botellón en la Jeria. La carrera de botellón en la Jeria, relacionado con la Wine Round, por ejemplo, que es uno de los atractivos turísticos también, enogastronómicos, etcétera, que ha permitido también el desarrollo. Que tú podrás quedarte, cosas, no sé. No, a mí el discurso que hizo sobre la Jeria realmente me parece, pero bueno, cada uno está en las antípodas de las cosas. Me pareció un discurso tan antiguo que realmente no merece ni es que hablar, vamos para atrás. porque vamos a ver, la Jeria precisamente, y ellos que son de izquierda, tendría que saber que existe gracias a que hay gente que la trabaja. Y sobre todo que desde los años 88, 86, 87, 88, pues dos bodegas, Mosaga y El Grifo, recuperaron cuando la Jeria, ustedes no se recordarán, porque tú no estabas aquí y Tomás era muy, muy joven, pero es que la Jeria se moría. Y ahora dice que se está muriendo. No, la Jeria no se está muriendo. La Jeria la están matando, pero no porque no funciona el paisaje. Si al paisaje lo dejan tranquilo y a la bodega lo dejan tranquilo, estaría mejor que nunca, en el sentido de que hay mayor rentabilidad. Es verdad que todavía falta plantar más vid que estaban plantadas y que se han muerto, pero se ha recuperado una cantidad extraordinaria de hectáreas de vid gracias a que es rentable.
porque si no es rentable, ahora mismo se han incorporado, por cierto, ya creo que hay 21 bodegas en el Consejo Regulador del Vino. Eso, ¿cómo va a decir usted que se muere la jeria cuando hay más bodegas que en toda la historia de Lanzarote? Otra cosa es que no se estén haciendo bien las cosas para que se regularice la situación, sobre todo para que esos tanques que están por fuera se puedan meter dentro, ¿no? que es una cuestión que es lo que está afeando más a ese paisaje y sobre todo está produciendo mayor impacto. Pero bueno, por cierto, que se murió Vicente Hidalgo, era aparejador, en este caso vino hace ya muchos años con una de estas famosas empresas multinacionales o importantes de española. Y bueno, mira si no hace tiempo que hemos cambiado ya, ese fue el primer, si no me equivoco, el primer set que teníamos aquí en Lancelot. En este caso, insisto, moría ayer de madrugada, padecía una enfermedad ya desde hace bastante tiempo y quizá el mérito mayor que tuvo, aparte de su profesión y de ser un hombre inquieto e inquietante para algunos, es que creó uno de los primeros parques temáticos en la isla de Lanzarote. Creyó en este tema de los caballos y ahora lo ha ampliado el negocio. Y bueno, hay gente que está a favor, otros en contra. Tuvo mucha oposición, en este caso por el Ayuntamiento de Yaiza, me acuerdo, creo que era en la época de Honorio, pero ganó toda la batalla, incluso una última que tuvo contra los camelleros, porque él además de los caballos después también puso 3 o 4 camellos para pasear a las personas que iban a Lanzarote a caballo, ¿no? Bueno, pues aquí darle sentido pésame, no sé si tuviste oportunidad de conocerlo. Yo lo conocí e incluso te puedo decir que varios cumpleaños de mis hijos de pequeños los celebramos en Lanzarote a caballo. No solo en camellos, sino también hicimos la pequeña ruta que hacía con algunos camellos. Después ya se montó esto de disparo con pintura, no sé cómo se llama, un paint, ¿sabes? Sí, paintball, si no me equivoco. Sí, alguna cosa de estas. No me lo están chivando de aquí. Vale, pues un paintball. Y bueno, y seguro que para muchos sería un hombre que se quería cargar el paisaje cuando lo que hizo fue, pues mira, permitir que, bueno, que se en un ambiente y ese paisaje era realmente es un paisaje que la verdad es lo más árido que he visto yo en Lanzarote, era esa parte. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de que puedan estar gente a favor o en contra, lo cierto es que él siempre tuvo una impronta personal importante, él luchó contra poderes importantes para montar lo que montó y finalmente ha salido en los tribunales de justicia siempre ganador. Desde aquí, insisto, nuestro más sentido pésame a su familia y hoy a las 5:30 y a las 7:30 se va a reproducir una entrevista que hicimos pues hace como 10 o 8 años, me están diciendo ahora. Nosotros vamos un momento pero antes de nada, antes de ir a publicidad, decir que, por cierto, que mañana, ya hoy se nota, pero mañana va a haber todavía más calor. De hecho, va a estar en alerta amarilla la isla de Lanzarote por calor, temperaturas superiores a los 32. Naranja a partir del domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 6 de la tarde. Amarilla estamos ahora. Naranja, o sea, hasta 37 grados. Y ya si te avisan de que va a tener 37, probablemente tendremos 42. De momento lo que no va a haber es calima, que ya era hora, porque estos episodios de calor, de olas de calor, normalmente últimamente venían acompañados de... Lo que pasa es que se ha ido el viento de también, calima, que es lo que de alguna forma también te refresca un poquito. Pero bueno, pero tomás mañana para poder ir tranquilamente a la playa. Nosotros vamos 2 minutos de publicidad y regresamos. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte y tenemos a un invitado, en este caso al responsable de Turismo Lanzarote, Héctor Fernández. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Bueno, Héctor, ¿cómo ve las cosas? ¿Cree que se están cumpliendo las expectativas o por el contrario, en este ambiente tan cambiante es imposible predecir nada? Bueno, las expectativas se están cumpliendo dependiendo de cómo fueran. Es decir, yo creo que en general nadie podía asegurar que este verano iba a gozar de normalidad. Es verdad que tampoco esperábamos que a estas alturas tuviésemos esta incidencia acumulada en Canarias, que sí que nos está perjudicando claramente, sobre todo respecto a adoptar una posición verde en el semáforo que Reino Unido maneja para derivar pasajeros hacia el exterior, ¿no? Y se están anulando reservas, como estoy leyendo, no solo ya aquí en Canarias y en Lanzarote, sino incluso a nivel de todo el Mediterráneo español, por ejemplo.
No nos consta esa información. Nosotros creemos realmente que mañana, pasado mañana, el lunes día 19, es un día importante a pesar de lo que está ocurriendo. No podemos dejar de pensar que Reino Unido, a pesar del deterioro que los datos en Canarias están alcanzando, particularmente en islas ajenas a Lanzarote, nos ha mantenido en semáforo ámbar. Eso posibilita que la medida que Johnson adoptó, que a partir del 19 de julio las personas vacunadas podían regresar a su país sin tener que cursar una dura cuarentena, nos va a favorecer claramente. De hecho, a partir del lunes 19, los principales operadores británicos empiezan a desarrollar operaciones aéreas desde hace muchísimo tiempo. Eso yo creo que nos debe alegrar y mantener una posición de expectativa positiva respecto al resto del verano. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de mencionar el deterioro que está sufriendo la incidencia acumulada en Canarias, liderada por Tenerife en este caso, pero que nos afecta a nosotros, dado que Canarias se analiza globalmente desde Europa bajo la perspectiva de Canarias. Por lo tanto, de nada sirve tener unos datos en Lanzarote bastante controlados si desde fuera nos analizan de forma global. Por lo tanto, yo creo que la situación a día de hoy, de mediados de julio, me quedaría con la parte positiva, y añado también que Irlanda entra en vigor también una medida bastante importante, dado el peso que representa para nosotros Irlanda, que es que a partir del 19 de julio el pasaporte europeo COVID entra en funcionamiento. Por lo tanto, a partir del lunes también empezaremos a recibir, tras año y medio casi de cierre total. Hemos de mencionar también que Irlanda está liderada por personas, políticos de ámbito sanitario, y eso ha provocado que han tenido una postura, una posición siempre muy prosanitaria. Esto se va a romper, a favorecer a partir del lunes, y yo creo que esa es la lectura que en estos momentos más positiva podemos hacer, sin menoscabar, lógicamente, también la incidencia que está representando en el segmento joven y cómo puede afectar eso también, de alguna manera, a que tengamos una situación más favorable, sobre todo de cara a agosto. Pero en este caso particularmente, y he estado en contacto en las últimas horas con operadores británicos, y confirman que ya hay un nivel de reservas óptimo, y repito, particularmente en el caso de Jet2, por ejemplo, que es el gran operador ahora mismo, va a desarrollar a partir del lunes 4 operaciones con Lanzarote. Repito, eso va a ser una estampa que hacía tiempo que echábamos en falta, y creo que eso va a provocar una dinamización importante de los núcleos turísticos a raíz de la llegada del turismo británico, que van a ser personas vacunadas. No olvidemos este aspecto. Héctor, precisamente lo que te quería preguntar, para también tranquilizar a todo el mundo. Los turistas que están viniendo hasta ahora tienen que venir, cualquier turista de donde venga, con una PCR, ¿no? Sí, por supuesto. Todos los que entran. Claro, una PCR o vacunados directamente. Y ahora con el certificado COVID europeo ya pueden venir aquellos que estén vacunados, no necesitan PCR, me imagino, Claro, ¿no? Evidentemente, la doble pauta con el certificado de la Unión Europea, que muchos tenemos ya en nuestros móviles, entra en vigor, está en vigor ya, y lo importante, repito, que Johnson lo ha entendido como, porque podía haber ocurrido algo también mejor, obviamente, que es que la pasada madrugada nos hubiesen derivado hacia el semáforo verde, que hubiese permitido incluso a las personas no vacunadas también entrar en Canarias sin tener que realizar luego la cuarentena y el doble PCR el día 2 y el 8 al llegar a Reino Unido de nuevo. La eliminación de la cuarentena, lógicamente, es el trámite más arduo, pero eso solamente se va a producir en el semáforo ámbar, que también ya permite, repito, la entrada de personas vacunadas. Lo ideal hubiese sido, repito, el semáforo verde, que también habilitaba a las personas sin estar del todo vacunadas, pero que por supuesto para tranquilidad de los lanzaroteños, con PCR o antígenos al llegar a nuestro aeropuerto. Pero por matizar simplemente, un inglés ahora mismo puede venir y venía con la PCR. Otra cosa es que le exigían luego hacer cuarentena en su país al regreso. Ahora, y aparte también de PCR, creo que también le exigían. Claro. Ahora cambia la situación. ¿Cuál sería? Ahora, ¿vendrían solamente si están vacunados o pueden venir con las PCR como hasta ahora? No, si vienen sin estar vacunados, la gran diferencia es que al llegar a Reino Unido tienen que realizar la PCR, la cuarentena. El gran cambio es que se les exime de esa necesidad de estar 10 días en casa. Lo demás es igual. Claro, pero es que la traba turística era precisamente ello. Sí, la cuarentena. Claro, porque de hacerte una PCR de antígenos el día 2 y 8, conforme están abaratándose los precios, no representa un hándicap insalvable. Pero una cuarentena, excepto que para personas
retiradas o pensionistas, etcétera, personas que teletrabajaran, era una traba excesivamente dolorosa como para pensar que se podían activar los flujos turísticos con cierto volumen, que es lo que ayuda a dinamizar los núcleos y darle cierta normalidad a la restauración sobre todo, y que iba a provocar una apertura masiva de la planta alojativa, porque no podemos olvidar que una gran parte tienen cupos importantes con operadores británicos, y lo que iba a provocar salida de ERTE de muchas personas, etc. Te veo optimista y es bueno porque la verdad es que recibimos reveses, ¿no? Cuando creemos que estamos arriba de la montaña, es como aquel, nos tiran para 3 o 4 metros por abajo. No sé si quieres decir algo, Tomás. Buenas tardes, Héctor. Te quería preguntar, estás señalando, el mercado británico con esta medida parece que se puede reactivar, pero quería preguntarte por la conectividad, o sea, desde Turismo Lanzarote tienen constancia de que en el próximo mes se va a aumentar el número de frecuencias, también con el caso de Irlanda, y luego con el otro destino que nos quedaría sería Alemania, que la semana pasada, hará 8 días aproximadamente, desaconsejaba, ¿no? Los viajes en general al Estado español. Ese desaconsejo, esa no recomendación está afectando o va a afectar en el próximo mes, en este caso, al otro gran mercado, porque el turismo español parece que sí se está moviendo este verano, ¿no? Sí, ayer precisamente teníamos un webinar con la Federación Turística en el que participaron más de 60 empresarios y presentamos un panorama, una visión bastante precisa de lo que es la conectividad para este verano. Y realmente los titulares fueron los siguientes, o sea, en el caso del mercado nacional, pese a la situación que estamos viviendo, tenemos este verano más capacidad aérea que el verano del 19. Ni que decir tiene, que más que el 20 obviamente, pero el último verano con normalidad fue el 19 y este verano tenemos, repito, una conectividad mayor. Eso se ha producido porque algunas compañías como Ryanair o Vueling han desarrollado nuevas rutas incluso con Lanzarote, en el caso de Vueling en la ruta de Mallorca, o en el caso de Ryanair ha entrado de nuevo en Barcelona en el Prat con 4 frecuencias semanales. O sea, ahora mismo hay más oferta, repito, porque eso es una señal inequívoca del dinamismo que tiene ahora mismo el mercado nacional y cómo los archipiélagos van a verse beneficiados respecto a destinos de larga distancia, como puede ser el Caribe, donde ahora mismo el peligro para una familia nacional es más que evidente, la inquietud respecto a viajar a esos lugares tan exóticos. Por lo tanto, los archipiélagos se han favorecido mucho y el indicador perfecto es el número de plazas. Esas plazas hay que llenarlas, lógicamente. Ahí está también la capacidad de Turismo Lanzarote en intentar darle visibilidad al destino en todos los canales que los operadores nos pongan encima de la mesa. Y luego también apuntabas el caso de Alemania y Francia. Empecemos por el segundo. También se produce algo bastante representativo con lo que estamos viviendo en estos momentos, que también hay más plazas de mercado francés que en el verano 19. Ello es porque Transavia, Volotea o Vueling o la misma EasyJet siguen apostando por Lanzarote como un destino que tiene todas las excelencias que un turista francés, muy exigente de por sí, tiene a la hora de elegir vacaciones. Yo creo que son muy buenas noticias respecto también a reducir la dependencia del mercado británico en estos momentos. Y el caso del mercado alemán, te acabo de contestar, Tomás, tiene efectivamente el Instituto Robert Koch, que es el brazo asesor del Instituto del Ministerio de Asuntos Exteriores, nos ha excluido de la zona verde. Esto también ha ocurrido hace aproximadamente 10 días, a tenor de la incidencia acumulada y su evolución al alza que estábamos sufriendo. Sin embargo, son meras recomendaciones. No existía una prohibición, como puede ser el marco regulatorio británico u otros países, o Países Bajos, que también hemos sufrido la mala noticia ayer, como TUI Netherlands y Sunweb, los dos principales operadores holandeses, a la limón, nuestro quinto mercado internacional, no poco importante, han anulado las operaciones con Canarias hasta agosto, creo recordar que ha sido. O sea que también ayer fue una noticia en ese sentido respecto al mercado de Países Bajos negativo. Pero Alemania, repito, mantiene la programación aérea, repito, porque es únicamente una recomendación. Lo que pasa es que el peso específico que representa la Alemania en Lanzarote no mejora, no sube del 12%, por lo tanto tampoco tiene una incidencia negativa, por desgracia, significativa a la hora de dinamizar el destino en los términos que todos esperamos. Héctor, una cosa, ahora dejo a Valentín, pero simplemente para el hecho de que Lanzarote ahora mismo, de las islas más pobladas, de las islas turísticas para entenderlo, es la que mejor está en el tema pandémico, estamos realmente en la zona baja de la tabla, ¿eso influye algo o realmente da lo mismo porque ellos contabilizan España y dentro de España Canarias? Sí. Hacemos una doble lectura. Afectos nacionales, que es un mercado, e interinsulares obviamente, es un hecho significativamente positivo. No, una persona de Bilbao a la hora de elegir sus vacaciones a Canarias
por supuesto que analiza el índice de vacunación y por supuesto la incidencia acumulada, lo analiza porque eso es algo obvio en estos momentos. Sin embargo, a efectos europeos, el análisis se hace de forma global, por una razón muy sencilla. Ellos entienden que mientras exista conectividad interinsular, movimientos marítimos, etcétera, no garantiza nada. La situación es tremendamente volátil. De hecho, lo hemos vivido. Baleares hace 10 días estaban sin semáforo verde para Reino Unido y ahora está en ámbar. Entonces, esa es la lectura que hacen y yo creo que lo hacen con cierto acierto. Por fortuna, por infortuna, mejor dicho, la situación benévola que tenemos ahora mismo en Lanzarote no garantiza nada. Ahora mismo se produce un rebrote esta tarde y mañana tenemos 50 casos. De hecho, hay el temor de que dentro de un mes estemos como Fuerteventura. Claro, menos. Entonces eso a efectos europeos, repito, no tiene ningún tipo de significación. Valentín. Sí, señor Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, estaba pensando que se acaba de presentar lo que se llama lo de Lanzarote Oasis Seguro, es decir, de la Federación de Empresarios Turísticos. Yo lo entendía incluso como una forma de diferenciarse del resto de las islas, teniendo en cuenta que estamos en una posición a efectos de contagios y de presión hospitalaria mucho mejor que cualquiera de las dos grandes, por ejemplo, Tenerife o Gran Canaria, o incluso Fuerteventura, que ha subido de nivel. Entonces, a lo mejor esto tampoco sirve de mucho si tenemos en cuenta de que las percepciones fuera de Canarias a la hora de venir aquí se hacen de forma global, como usted decía. Entonces no sé hasta qué punto este tipo de cuestiones pueden influir en una cosa. Y estaba acordándome también, por cierto, y esto es una reflexión, que cuando lo de los economistas y todo eso, la contratación lleva aparejado también una página web con información al día de cómo estaba la enfermedad, para que lo pudiesen consultar, incluso compañías aéreas, turoperadores, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntarle, ¿es difícil, por ejemplo, acotar que, teniendo en cuenta que a partir del día 19 tenemos la posibilidad de que vengan los ingleses, el hecho de cuántos certificados COVID hay que se hayan hecho en Reino Unido y ver, no sé, acotar de alguna forma qué posibilidad de que turistas de Reino Unido pudiesen venir a Lanzarote, teniendo en cuenta que ya sabemos las reservas que hay desde el punto de vista de plazas aéreas, saber también en torno a qué número de turistas nos moveríamos. Bueno, según tengo entendido, ellos ya tienen casi el 70% de gente vacunada, eso es un porcentaje con altísimo. La segunda. Lo que pasa es que creo que es con la primera. Claro, entonces yo no sé si el certificado vale solo con una, ¿no? Efectivamente, sí. Vamos a ver, son muchas cuestiones, Valentín. La primera, respecto a la consideración de oasis, en esta situación nada parecida a un oasis. Yo creo que no hay ningún destino turístico en el mundo, ninguna, en fin, Israel, vamos a llamarle, que ahora mismo es un oasis, pero todo el mundo sabe que no hay recetas mágicas ni hay atajos. Yo creo que considerarnos un oasis, pues en fin, creo que ahora mismo no aporta nada, porque yo creo que debemos congratularnos de tener unos buenos datos, pero lo único que tenemos que hacer es reafirmar nuestro compromiso porque esto se mantenga. Pero autoconsiderarnos un oasis, no sé qué recorrido puede tener si el lunes podemos tener un rebrote que es absolutamente posible. Yo creo que no se puede decir que sea probable, pero es perfectamente posible. Entonces creo que en ese sentido el efecto y la reflexión que me produce autodenominarnos oasis, no quizá tenga dudas en compartirlo, porque creo que no tiene, incluso desde el punto de vista de la solidaridad, tampoco lo sé, ¿no? Yo creo que en ese sentido, porque podemos estar en una situación inversa pasado mañana. Sí, pues se nos puede volver en contra. Efectivamente, es lo que quiere. Pero bueno, nosotros con la Federación ayer participamos en ese webinar y apoyo total a toda la iniciativa y trabajamos absolutamente de la mano. Pero bueno, es el enfoque que han querido darle a la situación, que respetamos, y nosotros le hubiésemos dado otro enfoque quizá un poquito más, Hombre, yo más creo moderado. que también yo creo que juega mucho el hecho de la desesperación, ¿no? Cómo está el sector, que está desesperado porque en este ambiente tan cambiante, a ver si hay noticias positivas, que yo creo que estás dando algunos datos muy positivos y quizás sea... de la gente que te he visto, que ha aportado datos realmente con cifras y que indica un panorama por lo menos mucho mejor de lo que yo creía, porque yo, por lo que he comentado con algunos hoteleros, están medio asustados, con el verano al menos. Sí, vamos a ver, yo intento siempre, y aparte analizando la conectividad, es interesante, perdona, Valentín, no me he olvidado de tu segunda pregunta, pero Jorge ha introducido otra variable. Analizando objetivamente la conectividad con Canarias y con Lanzarote para este verano, hay también un dato muy interesante, que es que las compañías aéreas están todas vivas y con un gran dinamismo y una gran capacidad de apostar por Lanzarote. Sí. Cuando estalló la crisis, recuerdo perfectamente, en los primeros meses, una de las principales preocupaciones particulares
y del sector era que las compañías sobreviviesen a un escenario desconocido, que nadie conocía el ámbito temporal que iba a tener. Transcurrido casi esta crisis, porque nadie puede negar que estamos en la parte final, yo creo que esto es cuestión de semanas y de meses, cuando el segmento joven esté plenamente vacunado, creo que estamos en una situación muy próxima a la normalidad, eso es evidente. Pues repito que toda la industria aérea está en buenas condiciones y eso es una buena noticia para de cara a recuperar la normalidad. Y luego también quedarme con cosas positivas. Hay compañías que han anunciado rutas, el caso de Vueling con Palma de Mallorca o Ryanair para invierno. Hablamos incluso un poco ya de invierno, de las perspectivas para invierno. Hemos tenido esta semana noticias muy positivas, por ejemplo, de Ryanair con la ruta de Málaga o la ruta de Turín. Esas son noticias fantásticas y ayer incluso desde Tour España a Londres nos daban el dato de que los asientos para Lanzarote de cara al invierno van incluso a aumentar. Eso pone de relieve con total claridad la apuesta del mercado británico por Lanzarote y el deseo de seguir viajando y el deseo de que la normalidad se traduzca en la recuperación de las vacaciones que para los británicos son absolutamente sagradas. Y conecto contigo, Valentín, respecto a los datos que manejamos. Bueno, pues ayer nos daban también desde Londres ese dato que en torno al 60% tiene la primera pauta y se reduce hasta el 50% con la doble pauta. Pero estamos hablando de una bolsa de personas, de más de 30 millones de personas que están ahora mismo en condiciones de venir a España, Canarias y por supuesto a Lanzarote, donde, repito, ya el lunes tendremos un movimiento de 4 operaciones de Jet2, también TUI Reino Unido empieza a operar la próxima semana, EasyJet recupera conectividad, British, incluso Wizz Air, que es una compañía de bajo coste húngara, pero que se ha posicionado en Reino Unido con operaciones desde Doncaster y desde Luton, que si no recuerdo mal, y van a haber muchos asientos que estoy convencido que una buena parte se llenarán, aparte del turismo nacional, que ya el verano pasado jugó un papel muy importante en Lanzarote. Este verano estamos convencidos que se reeditará un gran mercado en el ámbito nacional, con lo que aporta el mercado francés, con algo de Alemania y también el irlandés que empieza ahora. Creo que hay que ser optimistas y al mismo tiempo responsables en cuanto al desenlace del verano y pensar que es la última parte del túnel que sin duda en septiembre debe alcanzar la total luminosidad. ¿Quieres decir algo? Sí, no, estaba pensando que solo con un 10% de esos 30 millones, vamos, andaríamos con un canto en el pecho. Y una cosa, Héctor, en relación con, antes nombraste lo de la solidaridad. O sea que a lo mejor lo de Lanzarote Oasis Seguro no es muy solidario con otras islas, pero, y yo coincido contigo, pero estaba pensando que cuando Tenerife, por ejemplo, estuvo con unos datos muy buenos, reclamó aquello de que por qué no, de alguna forma, insularizar los datos de contagio de las islas, porque claro, hay unas que están mucho mejor que otras, y si se puede aprovechar un poquito, yo creo que está todo el mundo para aprovechar el momento en el que estás bien, ¿no? Sin ser insolidario con el resto, ¿no? De todas maneras. Canarias es una gran plataforma turística para lo bueno y para lo malo. Entonces, creo que en fin, que hacer la lucha por uno mismo, repito, a nivel nacional sí, porque nos posicionan perfectamente, a lo mejor en Irlanda, que nos conocen mejor que nadie, pero poco más, ¿no? Entonces, repito, todo el respeto a ese claim, faltaría más, pero en fin. Creo que, en fin, que no tiene mucho que significar porque puede venirse completamente en contra, desgraciadamente, a lo mejor mañana mismo, ¿no? Apelar, por supuesto, a la responsabilidad de todos nosotros, los jóvenes sobre todo, pero incluso hasta uno mismo puede incurrir en un despiste y al final provocas unos contagios en cadena que puede poner en tela de juicio esa autoconsideración de Oasis. Héctor, para terminar ya, pues nos tenemos que ir. Simplemente, bueno, hemos hablado con el sector turístico hace unos días y nos decía que, en fin, hasta ahora la ocupación había estado en torno, de los establecimientos abiertos, en torno al 30-35%. Algunos más, pero la media, 30-35%. ¿Cree que va a aumentar bastante? Tiene que ir al alza, y yo creo también, me quedo también, si me permiten, esta mañana he estado haciendo una visita en una empresa alojativa de Costa Teguise y que ha hecho una reforma millonaria y la verdad que salí de ahí muy contento porque los que han estado cerrados, muchos de ellos, están aprovechando para cualificar mucho su producto. Eso es una gran noticia porque yo creo que tenemos que realmente aspirar a un planteamiento antiguo pero que no se ha materializado, que es la cualificación del destino en todos los ámbitos, a nivel de cliente, a nivel de producto. Y yo creo que esa es la línea que nos va a permitir realmente no tener esta británico dependencia que
que ahora mismo nos afecta, y realmente implementar, desarrollar mucho el gasto, el tipo de turista. Yo creo que el destino tiene que aspirar a ese enfoque, y en cuanto al número de aperturas se irá produciendo, y el porcentaje de ocupación también. Yo creo que la noticia británica conocida a partir de que se materializará la próxima semana va a permitir sin duda abrir a muchos complejos, sobre todo extrahoteleros de Puerto del Carmen, todo lo que es el núcleo en torno al pueblo original, porque tienen esa gran vinculación al turismo británico de clase media, por decirlo de alguna forma, y estoy convencido que ese 35% en agosto tendrá un incremento bastante notable, y sobre todo en materia de precios también. Yo creo que la persona que viaja en esta tesitura tiene también una capacidad intelectual mayor de analizar lo que si supone un viaje, estar convencido que no va a afectar para nada a su seguridad. O sea, eso también va aparejado unas tarifas que puedan pagar superiores, y eso también en términos de rentabilidad para el destino creo que también hay que tenerlo en cuenta, lo que ocurrió el verano pasado, que el gasto fue mucho mayor, el gasto medio por el tipo de turista, que en un contexto de este tipo, repito, prevalece De hecho, ha habido una inflación importante en las últimas semanas en Canarias en general. Héctor, pues de verdad que muchas gracias. Creo que has aportado una información muy válida, muy concreta, y que va a dar optimismo a mucha gente que hasta hace poco pues tenía una incertidumbre total y absoluta. Es verdad que esto se sabe que nunca se sabe con el virus, pero todo apunta a que efectivamente las cosas van a mejorar mucho. Muchas gracias. De nada, encantado de atenderles. Venga, buenas tardes, buen fin de semana. Bueno, estamos con el responsable de turismo Lanzarote, que yo creo que Tomás, pues yo no sé, yo estaba bastante desmoralizado, porque cuando venía una buena noticia, pues venían dos malas, ¿no? Y así es que es muy difícil trabajar, ¿no? Sobre todo para los propietarios de los hoteles. Sí. A ver, yo pienso que lo que estás diciendo, ¿no? Que con este virus no sabemos. Hoy además podemos decir que hay otra isla que nos afecta, pero pasado mañana que se dé un brote y que estemos otra vez en una mala circunstancia. Pero bueno, por lo menos los datos para lo inmediato, porque nos tenemos que ir quedando con lo inmediato, con lo que pasa en las próximas semanas, lo que va a pasar el próximo mes, parece que son buenos, ¿no? Ojalá que también sirva pues para que se inyecte dinero o digamos economía en el conjunto de la sociedad de la isla, que buena falta le hace, que la gente pueda volver a trabajar lo que no estaban haciéndolo, que haya pues eso, cierto dinamismo, y que porque es verdad también lo que decías, están subiendo los precios. Es verdad que, bueno, no, iba a decir, los precios especialmente vinculados al turismo, eso se ha disparado, o sea, todo lo que viajes y tal, pero bueno, quien no puede no viaja, ¿no? Pero también en el día a día, con toda la subida de la luz, con todo lo... Y la compra, la cesta de la compra también, sobre todo de productos frescos. Y bueno, que por lo menos haya una cosa por la otra, ¿no? Que también en las familias entre dinero. Bueno, por cierto, que un indicador, un termómetro muy importante es, en este caso, los camellos de Timanfaya, ¿no? De la Montaña del Fuego. Nosotros fuimos ayer, y ya para irnos, pero me gustaría, porque siempre es un símbolo de la isla de Lanzarote, sobre todo a nivel de todo el mundo, ¿no? Que son sin duda los turistas montados en camello. Un termómetro de la recuperación turística podría ser perfectamente la demanda de uno de los atractivos turísticos más simbólicos de Lanzarote, el paseo en camello en Timanfaya. Y en este sentido hay que destacar que se percibe un aumento en las contrataciones en este periodo veraniego recién iniciado. Hemos notado ya un pequeño incremento, estamos ahora mismo puede ser en un 35-40% de lo que fue antes de lo que es la pandemia, y bueno, con esperanza de que todo esto camine hacia los niveles que teníamos antes de lo que puede ser todo este tipo del COVID y demás, ¿no? Con los mercados principales cerrados, como son británicos, irlandeses o alemanes, ¿quiénes son los turistas que visitan Timanfaya? Estamos con mucho turismo nacional, que quizás de ese 40% un 30% sea turismo nacional. Y luego turismo francés también hemos visto un pequeño incremento, y algún inglés así, no sé de qué forma, pero algún inglés y alemán también. Los camelleros creen que si se cambian los parámetros de las restricciones y se da más posibilidades a la libertad de vuelos, a finales de año se podría llegar a tener ya cifras más que aceptables. Bueno, hay que recordar, Valentín, que estuvieron hasta hace 3 meses, 4 meses con 3-4 camellos al día, ¿no? Y ellos tienen, no sé si, tienen, creo que son 200 camellos, 200 y pico camellos, ¿no? Hombre, es un buen indicativo de que la cosa, bueno, se empieza a animar, ¿no? Aunque es verdad que también el turista que va a los camellos, en este caso se veían pocas guaguas y más coches de alquiler, ¿no? Sí, yo por lo menos en Canarias, yo me voy a hacer una escapada
a una isla que no hay coches de alquiler, bueno, en este caso La Palma, Sí. no hay coches de alquiler para el mes de agosto, ya, Sí, o sea sí. que es una... Y lo que hay, Ya ocurrió el año pasado. y El año encontramos pasado. una cosa pero tan cara que estoy Sí, pensando hacer senderismo, que La Palma se presta. Bueno, y hoy, si alguno tiene algún familiar, es el Día del Carmen. Yo a mi hermana mayor, que se lo merece, felicidades, Macame, y a todas las Y a mi madre. ¿También? Sí, ah, pues mira, que felicidades a tu por madre. cierto, no la he llamado, me acabas de recordar. Pues recuerda, yo que tengo un chat de hermanos y somos 11 y entonces, buenos días ahora en este caso, y bueno, por ahí me entero porque yo soy un desastre, no me acuerdo ni de mi cumpleaños. Tomás, muchas gracias y suerte y enhorabuena por tu nuevo, en fin, por haber sacado las oposiciones. Sí, da mucha seguridad y contar las cosas. Valentín, muchas gracias. Venga, un saludo, y Valentín. nosotros el lunes vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.